Vayamos todos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Y vamos a leer los versos del 10 hasta el verso 17. De el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, 1-3. Del verso 10 hasta el verso 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ya había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Qué palabra tan poderosa. Toma asiento, por favor. Quiero compartir en esta mañana bajo el título: Jesús cambia la mirada. Jesús, ¿qué, mis hermanos? Cambia la mirada. Su mirada, la mirada mía. Él cambia muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de cómo el Señor cambió la mirada de aquella mujer. Jesús hizo muchísimos milagros, ¿sabía usted eso? Si nosotros leemos todos los evangelios, en todos ellos relatan poderosas obras que el Señor Jesús hizo en acto de amor y misericordia y de compasión por toda la gente que sufría. Hay 3 evangelios que se llaman similares o sinópticos, y estos casi nos cuentan los mismos milagros, y cada evangelista nos da algún detalle, nos revela un detalle para tener una mayor comprensión de los hechos asombrosos que hacía Jesús. Y quiero decirles que de cada obra, de cada señal o de cada milagro que Jesús hacía, detrás de ello había un gran propósito de parte de él. No era solamente de hacerle el bien a la persona que sufría, sino que él iba mucho más. Él quería revelar mayor profundidad de conocimiento del Padre, de conocimiento de lo eterno en el corazón de la gente. Lastimosamente muchos se quedaron con el milagro y no entendieron, digamos, como lo más profundo que había en cada obra y hecho de Jesús. En esta mañana, a través de este milagro, queremos ver algunas cosas que hacían parte del gran propósito del Señor al hacer este milagro que nosotros acabamos de leer. Como usted se pudo enterar, el Señor Jesús está en una sinagoga, y quisiera saber si hay personas aquí que no tienen claro lo que es una sinagoga. Levanten su manita, y si hay 2 o 3 que no saben, hacemos la explicación. Ok, vamos a hacer la explicación de qué es una sinagoga. Tradicionalmente, cuando el pueblo tuvo conciencia de congregarse colectivamente para adorar a Dios, Dios los instruyó y les dijo que hicieran un tabernáculo, una tienda grande. Se la reveló a Moisés, las medidas, las formas.
Y desde allí el pueblo de Israel empezó a adorar en el desierto bajo un toldo, bajo una carpa inmensa. Posteriormente, esta copia de carpa, de tienda, se hizo, pero ya, digamos, a través de una arquitectura mucho mejor elaborada, y entonces vino la construcción del templo que hizo Salomón. A partir de ahí el pueblo se reunía a adorar al Señor en el templo, pero el templo fue destruido por allá en el año 580, cuando vino la invasión babilonia, y ellos se quedaron sin templo. Cuando todos fueron exiliados a Babilonia, fueron allí esclavizados, y como no tenían el templo, y ellos debían de reunirse como estamos nosotros hoy, porque eso les había quedado a ellos muy claro, que ese era el diseño de Dios, reunirse en todos como una asamblea para adorar al Altísimo. Entonces ellos empezaron a reunir en casas de los judíos. Algún judío decía: no, pues yo ofrezco mi casa para que todos nos podamos reunir a leer las escrituras y a cantarle al Señor. A esas casas se le llamaron sinagogas, un estilo de adorar a Dios. En los tiempos de Jesús estaban las sinagogas, por eso dice la palabra que Jesús entró a una de ellas. Y quiero decirles que por este tiempo ya muchas sinagogas le habían cerrado la puerta a Jesús. Por el celo de los fariseos no le permitían a Jesús entrar como judío, ¿verdad? Que tenía el derecho de hacerlo, de participar en el estudio de la palabra, le negaron. Pero en esta sinagoga, gracias al Señor, él tenía la posibilidad de hablar ese mensaje glorioso y poderoso de salvación. Y cuando él estaba allí explicando las escrituras, él vio a una mujer que estaba como una mujer que estaba encorvada, tenía una tremenda joroba que la imposibilitaba de muchas cosas. Y yo quiero que todos reflexionemos un poquito sobre la vida de ella, aunque la escritura no da en detalle cómo ella sufría, cómo ella estaba en su corazón. Uno sí puede inferir la condición en que ella vivía cada día, porque la enfermedad nos puede decir mucho acerca de la persona que la sufre. Entonces, lo primero que quiero es llevarlos a todos ustedes a que por un momentico se pongan en la piel de esta mujer, que por un momentico ustedes se coloquen allí, como que ustedes traten de vivir allí en su imaginación lo que esta mujer estaba sufriendo. Dice que ella tenía una joroba, y la joroba, para los especialistas, es una enfermedad que se llama cifoescoliosis, una desviación de la columna que la tenía totalmente agachada. Y por supuesto que ella tenía tremendos dolores. ¿De qué, mis hermanos? De espalda. Cuando uno tiene problema de huesos, mis hermanos, es muy doloroso. Yo sé que algunos han padecido de la columna vertebral y pueden identificarse con lo que esta mujer sufría. Entonces era una mujer que permanentemente estaba dolida, estaba muy lastimada. Ella tal vez ya había aprendido a manejar un poco el dolor, porque a veces tenemos que aprender a manejar el dolor mientras viene alguna solución que nos lo quite definitivamente. La enfermedad, obviamente por el tipo de enfermedad que sufría, pues también produjo un tremendo hueco en la parte sentimental, emocional, afectiva y espiritual de esta mujer. Ella vivía agobiada todo el tiempo, y lo más tremendo es que el texto nos dice que ella había hecho lo posible por poder salir adelante de esta enfermedad y no lo había logrado. Quisiera que nosotros miráramos lo que dice el texto. En el verso 11 dice: ya había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera
se podía enderezar. Cuando dice que en ninguna manera se podía enderezar, lo que el texto nos está diciendo era que ella había hecho muchos esfuerzos, había recurrido tal vez a muchos lugares, asistido a los médicos de ese tiempo y ninguno le había podido ayudar con esa cifoescoliosis que tenía. Gracias al Señor, hoy en día estas enfermedades ya las tratan médicamente y tienen solución. Ya no tenía esperanzas, y usted sabe que la vida de una persona es muy difícil cuando ha perdido la esperanza, porque mientras hay esperanza de que mi problema se puede solucionar, hay aliciente para vivir, ¿cierto? Yo me levanto y digo, esta enfermedad no me vence porque yo sé que en algún lugar está la solución. Y en esa búsqueda cada día tenemos alicientes para seguir viviendo y seguir pensando que yo me voy a curar, que me voy a alentar. Pero a estas alturas ella ya no tenía esperanza de nada. Ya ella se había resignado a vivir con su joroba, ¿verdad? Y esta situación, aparte de que le había roto las esperanzas, los sueños, las ilusiones, también era una mujer que ya tal vez había sido rechazada y relegada por su propia familia. Y tal vez ella ya se hubiera podido convertir casi que en una carga para los familiares. Era una mujer que no podía producir, no podía ayudar económicamente a los gastos. Y yo no sé, porque no lo he vivido, pero debe ser muy terrible cuando uno depende totalmente de otros para la subsistencia. Creo y ojalá que Dios no nos permita llegar a una situación de dependencia total. Pero nosotros sí conocemos casos de hijos que han tenido que lidiar con sus padres por alguna enfermedad que los postró, que los marginó y que definitivamente no son capaces de hacer nada y mucho menos de poder contribuir a los gastos que se genera aún por estar en esas condiciones. Entonces era una mujer que dentro de su interior tenía el alma destrozada porque ella sentía que cada vez era menos inútil para su familia y para los demás. Era una mujer que la gente la podía mirar con lástima. Y nada más complicado también que nosotros seamos objeto de conmiseración, de ser objeto de lástima para otros. Ella nos dice el relato que estaba dentro de la sinagoga. ¿Y cuántos de los que se paraban allí a dar un mensaje en el nombre de Dios ya ni la miraban, ya ni le prestaban atención, ya ni se acercaban a ella? Era una mujer, como dijimos, que estaba ignorada y invisibilizada, tal vez no solamente de su familia, sino de la misma comunidad religiosa a la cual acudía y por supuesto de toda la sociedad. Yo digo, en esas condiciones, ¿cómo será la vida? Cuando yo pienso en la situación de esta mujer, se me eriza la piel. Y yo puedo decir, hay tanta gente en el mundo que sufre. ¿Sabe que hoy, por un segundito nosotros pretendimos sentir lo que esta mujer sentía? Pero en el mundo hay muchos miles de personas que están viviendo una tragedia igual o peor que esta mujer. Hay personas que usted las ve tal vez bien, no las ve jorobadas, no las ve cojeando, no las ve guiándose con un bastón, pero en su alma son personas muy enfermas que necesitan prontamente de una solución. El texto nos relata que esta mujer ya no se podía enderezar. Usted imagínese cómo andaba esta mujer. Yo conocí a un señor, y no estoy diciendo nada que no sea verdad. Él andaba, no me puedo agachar ahorita,
pero él andaba y su frente le separaban del suelo por ahí unos 40 centímetros. No podía de la joroba tan grande. Y creo que esta mujer que nos cuenta el relato del Evangelio andaba así. Dice que ella andaba encorvada. Hacía mucho tiempo ella no podía ver las estrellas. Tal vez en su juventud las vio. Pudo deleitarse en ese paisaje de noche oscura mirando las estrellas. Ella ya estaba privada de poder mirar a la cara a las personas, aunque quería verlas no podía. Tal vez cuando nacía un bebé dentro de su familia le decían míralo, y ella no podía contemplar esa nueva vida que venía al mundo. Y tal vez aquellos más generosos acercaban el niño casi que hasta el piso para que ella lo pudiera ver. Como dijimos, estaba muy limitada. Y tal vez ella decía así, ¿para qué la vida? Y pienso si ella quizás en algún momento quiso cortarse las venas, como lo hace hoy mucha gente agobiada por los diferentes problemas de la vida. Pero el texto nos dice otra cosa. Nos dice que ella estaba en la sinagoga. Y no era la primera vez que iba. Esta mujer iba con frecuencia allí. Y tal vez ya no esperaba un milagro. Tal vez ella no iba allí con una esperanza de que alguien hiciera algo por ella o que el poder del Señor Dios actuara en su vida. Tal vez ella iba allí ya no con ese fin, sino ella iba allí exclusivamente ¿a qué? ¿A qué iba? Decir que a mirar cómo estaba la gente, no, porque no podía verlos. Ella iba a adorar a Dios porque era una mujer piadosa. La enfermedad, la desgracia, toda la miseria que ella estaba viviendo, las dificultades de la vida, jamás le quitaron la decisión de adorar a Dios, de rendirse a Él. Y esta mañana nos predicaban de la vida de Job, cómo él, perdiéndolo todo, jamás renegó contra Dios y sí, muy por el contrario, adoró al Señor cuando dijo: Dios da, Dios quita. Desnudo vine y si me tengo que ir desnudo, bendito sea el Dios que me creó. Amén. Entonces, esta mujer nos enseña algo también acerca de la piedad. Yo digo, con todos esos problemas que nosotros pudiéramos tener puestos en los zapatos de ella, ¿tendríamos ganas, tendríamos deseo de adorar a Dios? ¿O estaríamos totalmente rendidos? ¿Estaríamos tal vez renegando? ¿Estaríamos tal vez nosotros cuestionando a Dios, a la iglesia, a los líderes de la iglesia? Pero ella dijo: yo voy a adorar a Dios y no me importa. Esta jiba, este dolor, toda mi angustia, toda mi desesperanza no me va a separar de adorar a mi Dios, a mi Creador. Admirable la actitud de esta mujer. Y ojalá que nosotros copiemos en esta mañana de su testimonio, de su ejemplo. Con o sin, yo seguiré adorando a Dios. Amén. Mientras tenga la vida, yo voy a rendirme a Él. ¿Sabe? Ella bien sabía que la joroba era mientras estaba en esta tierra, porque después iría a ver el rostro del Señor. Pero mira lo que le pasó. Mira lo que le pasó a la vida de ella. Quiero que por favor miremos el verso número 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Ustedes qué creen que ella hizo cuando escuchó esa voz?
saltó de emoción, dicen por ahí. Yo creo que no, mire. Las ilusiones y las esperanzas de ellas estaban tan muertas que tal vez ella en medio de su enfermedad y en lo que pudo mirar así, miró a los lados y no podía ver quién le hablaba. Y cuando al fin entendió quién le hablaba, tal vez ella preguntó, miró a todas las vecinas, a todas las mujeres que estaban allí, pero ella nunca pudo pensar que ese llamado era exclusivamente para ella. Porque cuando uno ha estado ignorado por tanto tiempo, cuando uno ha estado rechazado por mucho tiempo, cuando a uno lo han desvalorizado tanto, la estima está tan en el piso como ella tenía su frente también allí. Su mirada estaba en la tierra y no podía mirar al cielo. Por eso ella no podía creer que algo sobrenatural pasara en la vida de ella. Pero hay tres cosas que dice el verso número 12, tres cosas que hizo Jesús. Lo primero que pasó es que Jesús, ¿qué? Jesús la vio. Jesús la vio. Todos los que estaban esa mañana en la sinagoga habían entrado. Y si ella ya estaba ahí sentadita, nadie la miró, porque ya no les interesaba. Para muchos ella era un caso perdido, y para otros, si de pronto la miraban, era con una mirada lastimosa. Pero la Escritura dice que el Señor Jesús, dentro de todos los que estaban ahí, Él sí la vio. Él sí la vio. Y pudo pasar una cosa, que ella ya estaba sentada y cuando Jesús entró a la sinagoga, Él miró a todas las personas que estaban ahí, pero sus ojos llenos de compasión y de amor se posaron en la vida de esa mujer que estaba ahí, con la frente en el piso, mirando hacia abajo. Y yo quiero decirles, y no creo que me equivoque, que fue el único que la había mirado y que la tenía ahí pendiente. El Señor abrió las Escrituras, las enseñó, pero ahí estaba, digamos, la tenía ahí, y de cuando en vez le echaba el ojo. Qué bonito es saber que esa mujer que estaba tan mal, que estaba viviendo una situación muy difícil, la mirada de Jesús estuviera sobre ella. Y qué alegría todavía más para nosotros saber que cuando estamos viviendo momentos de dificultad, momentos de crisis, hay unos ojos que nos están mirando, que nos están observando, y son los ojos de Dios. Y los ojos de Él no es para sentir lástima, solamente quedarse con la lástima y decirnos pobrecitos. La mirada de Jesús va más allá. Y yo quiero decirles que Jesús no solamente la miró a ella con su problema, porque la mirada del Señor es mucho más profunda. Cuando Jesús nos mira, no ve lo que cuando Jesús me mira a mí, Él no ve lo que ustedes ven cuando me miran a mí. La mirada de Él me desnuda, la mirada de Él me abre por dentro, y Él conoce mi alma. ¿Sabe? El único que supo esa mañana el dolor, la tragedia, la miseria, la angustia, lo agobiada que estaba esa mujer fue el Señor Jesucristo. Fue el único. Nadie más entendió su dolor, nadie más entendió su crisis, solo Él. Porque la mirada de Jesús revela todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra alma, lo bueno y lo malo. Y saben que eso nos debe de alentar a nosotros, porque cuando nadie nos miraba, Él nos miró. Cuando para ninguno valíamos, para Él valíamos mucho. Cuando nosotros éramos una causa perdida, para el Señor dijo: este es valioso, esta es valiosa, y por eso tú estás hoy aquí y estás caminando con el Señor y caminarás con Él hasta la eternidad. Amén. Esa es la realidad, esa es la verdad.
Y yo me emociono, ¿sabe por qué? Porque yo sé que cuando el Señor nos miró, no estábamos en las mejores condiciones. Cuando el Señor nos miró, no estábamos en el mejor lugar. Porque a unos el Señor Dios nos sacó del bar, de la cantina, del prostíbulo. A otros nos sacó de esa habitación donde nos encerramos en nuestro dolor, en nuestra angustia. A otros los miró y los sacó de ese cuarto donde todo a su alrededor se respiraba un olor a muerte, porque tal vez estábamos a punto de tomar una pistola y quitarnos la vida. A otros los miró cuando se sintieron tan desolados, porque podían decir en su corazón: ¿de qué me sirve tener todo lo que he logrado conseguir en la vida si soy el hombre más infeliz, si soy la persona más miserable de esta tierra? Él nos miró justo a tiempo. Él nos miró y su mirada no solamente se quedó en la contemplación, su mirada fue más allá, porque después de que la miró, ¿qué hizo el Señor? Después de que la miró, la llamó. O sea, no se quedó ahí. Ahora, ella tal vez no se podía percatar por su enfermedad que Jesús le estaba mirando, pero sí se dio cuenta cuando la llamó, ya que hay una enseñanza muy profunda. Muchas veces nosotros no nos damos cuando Jesús nos está mirando. Es más, pensamos que nunca nos mira. Pero hoy la palabra es muy clara, que el Señor te mira cuando ríes, el Señor te mira cuando lloras, el Señor te mira cuando tienes las manos llenas y el Señor te mira cuando tienes las manos vacías. Amén. Y que nosotros tenemos la plena consolación, y es que cuando Él nos mira para algo. Y nos mira para algo poderoso, porque lo segundo que Él hizo fue llamarla. Y le dijo: mujer, ven. ¿Cómo le dijo? ¿Quién me lo lee? Ok, cuando la llamó, le dijo: eres libre de tu enfermedad. Escuche esto. Jesús la llamó. Él quería que esta mujer tuviera una conexión con Él. Él quería sacarla de su problema. Era llamarla en ese momento, era decir: sal de tu mundo de oscuridad, sal de tu mundo de dolor. Esa voz le quería transformar la vida. Y es el proceso que el Señor hizo con nosotros. Primero nos vio porque andábamos mal, porque estábamos necesitados de Él. En segundo lugar, Él nos llamó. ¿Qué hizo el Señor? Él nos llamó. Mira, no solamente la llamó a ella, Él nos llama a todos, a todos. Dios tiene para ti un llamado, no importa si eres niño, si eres joven, si eres un adulto mayor, no importa, siempre habrá un momento en nuestra vida, en nuestro tiempo, donde Él nos llama. Pero Hebreos dice lo siguiente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que para todos Dios nos da una oportunidad. Hay un momento donde Dios nos ve y nos llama. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a la voz de Él. Decirle: Señor, aquí estoy, presente. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no le corresponde al llamado de Jesús? Había muerto con su joroba encima y con su problema tan profundo que cada día la hacía una mujer más miserable. El Señor la vio, luego el Señor la llamó. Y el Señor, cuando la llamó, lo primero que había en el corazón del Señor Jesús era sacarla
de esa situación de dolor y de crisis. Cuando Jesús nos llama, siempre será para darnos cosas buenas. ¿Cuántos lo creen? Para darnos cosas buenas. Él nos llama para sus propósitos, y cuando nosotros caminamos en su propósito, Él, lo único que hay en su corazón y en su mente es darnos bendición. Porque a esta mujer la llamó y luego ¿qué hizo? Mire, después de que la vio, la llamó y luego le dijo, ¿qué le dijo? Eres libre, quedémonos con el dijo. Entonces, la vio, la llamó y le habló. Le dijo, qué importante es cuando alguien nos habla. Cómo es de motivador, cómo es de sanador cuando muchas veces las personas nos hablan. Cómo es de fortificante cuando una mujer piensa que su esposo no la ama, que le entró el desamor y de repente él la coge y le abraza y le dice, mujer, te amo, eres valiosa para mí. ¿Cómo se siente esa esposa? Como si le hubiera vuelto el alma al cuerpo. Alguien dirá, ay pastor, pero no es para tanto, tampoco es gente tan tragada. No, pero eso pasa, mis hermanos. O de pronto pueda que a su merced no le pase, pero a esta mujer que nadie le hablaba y escuchar que alguien la vio y que la llama y que ahora le dice, por favor, empezó su proceso ¿de qué? De sanación, de restauración. Y tremendo mensaje el que le dice. Le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Un tremendo milagro. Una obra sobrenatural con connotaciones mucho más allá de lo físico. De lo físico. Porque ella estaba mirando ¿a dónde? Al piso. Dice que él da la orden, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego, posteriormente, ¿qué hace Jesús? La toca, pone las manos sobre ella. Y cuando la tocó, inmediatamente el texto nos revela que ella inmediatamente se enderezó. Yo no quiero imaginarme ese momento y el silencio sepulcral que había en aquella escena. Porque cuando esta mujer, cuando el Señor Jesús llama a esta mujer, todo mundo ¿a dónde dirige sus ojos? Hacia ella. Y miran a Jesús y luego todo, ¿a quién está llamando? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Será mi mujer? Ay, dijo alguno. ¿Será mi hija? Y cuando se da cuenta que la mirada de Jesús está puesta en esa que no miraban ya, todo el mundo ahí sí fijó los ojos en ella. Entonces el silencio que había era tremendo. Ahora, ¿cómo estaban las miradas en ese momento cuando Jesús empieza a caminar, se acerca a la mujer y pone las manos sobre ella? Yo creo que nadie se quería perder ese momento. Ese día dejaron de chatear los hermanos que estaban chateando en la iglesia. Ese día apagaron el celular. Ese día ya no le pusieron atención al muchachito que estaba llorando, sino que todo el mundo se centró en lo que Jesús hacía. Y había una expectativa profunda en ese lugar. El Señor Jesús la toca y esta mujer empieza a enderezarse. ¿Qué escuchó la gente en ese momento? ¿Qué escuchó la gente en ese momento? ¿Qué sientes tú cuando te levantas así y te estiras? ¿Qué sientes? No, ¿qué oyes? Perdón. Traquear. La gente escuchó eso se llama, se me fue. Criptar, creo que se llama. Un cripteo de huesos impresionante. Eso traquea. Y esa mujer quedó derechita. Gloria a Dios. Denle el aplauso al Señor Jesús. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor. Mira, ya no miraba al cielo.
ya no miraba, o sea, eso, gracias, es que suelo y cielo se parecen. Ese día dejó de mirar al suelo. Mirar al suelo es mirar muchas veces la tragedia, el dolor, la derrota. Mirar el suelo hay veces es fundirnos en nuestra carnalidad. Pero el Señor Jesús le cambió la mirada. Ahora sus ojos podían ver al frente y pudo por primera vez levantar sus ojos al cielo y adorar a Dios, porque el relato dice que cuando ella sintió que su joroba se le quitó, que quedó erguida, inmediatamente empezó a ¿qué? Adorar a Dios, adorar a Dios. Y ese es el propósito último de Jesús. Cuando el Señor Jesús te bendice a ti con una bendición sobrenatural, no es para que te engolosines y te enmelotes con esa bendición, sino es para que dejes la bendición a un lado y adores al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Gloria a Dios, porque esta mujer vino a adorarlo y durante su enfermedad lo adoró, y ahora con su salud y su libertad lo adoraba más. Y de eso se trata, mis hermanos. No nos quedemos con la bendición. Usted recuerda cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y lanza las redes a tu derecha. Y él lo hizo. Y dice que él sacó una tremenda bendición, muchísimos peces. Pero cuando eso pasó, cuando recibió ese milagro de provisión, inmediatamente dice que él dejó las canoas llenas de pescados y aún con sus redes. ¿Qué estaba dejando allá en la canoa? La bendición. Era lo que él tenía, lo material, la red, la canoa, y ahora tremenda bendición. Nunca le había ido tan bien como pescador como ese día. Y ese día él dejó todo allá abandonado y le dijo: Señor, aquí estoy, y yo decidí irme contigo. Amén. Y mire todo lo que Pedro hizo. Tremendo, ¿verdad? Los milagros son para que nosotros nos rindamos a Él y le demos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Aquí hay un muchacho de la iglesia, un hombre de la iglesia, que él ha sido testigo de milagros que el Señor ha hecho en la vida de su familia y en la vida del mismo. Y él mantiene enamorado de Dios. Y le compartía la experiencia que él ha tenido de los milagros del Señor a dos compañeros de trabajo. Y como consecuencia de él glorificar a Dios con los milagros que el Señor Dios ha hecho en su vida, una mujer vino aquí, compañera de él, recibió a Cristo Jesús ayer en una oración y se comprometió a seguirlo hasta el final. Ese es el propósito. No nos quedemos con la obra que el Señor hizo, quedémonos con el que me bendijo. La Biblia no dice qué destino tomó esta mujer, pero pues nosotros lo podemos intuir claramente. De aquí en adelante, ¿quién fue su amor? ¿Quién fue su pasión? ¿Quién fue su destino? ¿Quién fue todo en su vida? El Señor Jesús, el que le quitó la joroba, pero tras de la joroba le quitó la amargura, le quitó la desilusión, la desesperanza, le dio esperanzas, le dio alegría, le dio felicidad, la restauró y la restituyó. Y pudo ser una mujer de bendición. Pudo ser una mujer que glorificó a Dios con su vida. Pero no todo fue color de rosa en esta historia. Porque después del verso 14 nos cuenta alguien que el principal de la sinagoga, o sea, todos celebraban, pero el principal, el líder religioso, estaba así, vea. Ese man estaba que se mordía de la rabia. Estaba totalmente enojado por lo que había pasado. Él no contempló la grandeza de Dios manifestada en la vida de esa mujer. No miró como otra oportunidad. No entendió que Jesús vino a dar un nuevo mensaje, un nuevo estilo de adoración, sino que él se quedó con su tradición, con sus dogmas, con sus ritos. ¿Hasta qué punto la religiosidad mata a la gente? Hoy la gente, y en otros los cristianos, nos pasa que nos quedamos con el no mire, no toque, no haga.
Porque entonces pensamos que si yo no hago lo que dicen que no debo hacer, entonces yo soy un santo y estoy agradando al Señor Jesucristo. Y me quedé fue con los preceptos humanos. Este hombre se enojó tremendamente cuando debía de haber sido el primero, de haber saltado de felicidad, de ver que como en su casa, de ver que como en la sinagoga que él dirigía se estaba manifestando el gran poder de Dios. Pero no, se enojó y llegó y mira a todos los que estaban allí reunidos, no se atrevió a mirar a Jesús y le dice, como si no hubieran 6 días de la semana para que ese día ahí se ponga a hacer lo que hizo. Ustedes sí saben que en el sábado no se puede trabajar y no se puede hacer nada. Y el Señor Jesús, que no se pierde nadie, no es que sea chismoso, sino que es que Él lo detecta todo, Él conoce y discierne los pensamientos de todos los que estamos aquí. Entonces, ¿sabe qué? Se dirige a Él y le dice, ¿cómo le dice? Le dice, hipócrita. Eso es un regaño, eso es fuerte. El Señor, mire que no se puso con pañitos de agua tibia. ¿Cómo le dice? ¿Sabe qué significa en griego hipócrita? Actor. Actor. Un actor es alguien que hace un papel que no es, que hace el papel de otro. Y simplemente le dice, usted es un actor. Usted está simulando aquí ser un hombre de piedad. Pero no lo es. Por eso no puede entender lo que está pasando. Inmediatamente el Señor Jesús le dice, ustedes que hoy están condenando, que hoy están juzgando lo que yo hice, en día de reposo, si su buey o su asno está atado y tiene sed, usted no tiene compasión de ese burro, no tiene compasión de ese, ¿qué otro era? De ese buey. Es mucho buey, de verdad. ¿Cómo es que no es capaz? Ustedes sí son capaces, de soltarlo y llevarlo a que su buey tome agüita para preservar y conservar la vida de ese animal. Y esta mujer, hija de Abraham, que llevaba 18 años enferma, ¿cómo no es que no se le puede liberar hoy de sus ataduras en día sábado? ¿Sabe qué significaba? Para los religiosos valía más la vida de un burro y de un buey que de una persona. A ese nivel había llegado la religión. Cuidado con tu religiosidad, cuidado con tu conducta de hombre o de mujer cristiano, porque a veces se nos va la misericordia, a veces se nos va el amor hacia los demás. A veces cerramos nuestra mano para bendecir a otros. Hubo 7 milagros donde Jesús sanó en sábado y siempre se opusieron los religiosos. Ayúdanos Dios, ayúdales a ustedes para que no asumamos conductas de los religiosos, porque en eso hay torpeza y hay una fuerte oposición a Dios y nos convertimos en piedras de tropiezo. Tenga mucho cuidado con lo que usted hace o con lo que usted deja de hacer en su vida cristiana, porque usted es una carta leída delante de Dios. Pero le dirá mucho a usted, qué tanto lo sigue su familia y qué tanto no le sigue. Si la familia le sigue a usted a la iglesia, si la familia camina con Cristo, es porque usted está hablando de Cristo con tu vida. Si no, revisa tu cristianismo, porque quizá estamos como este hombre de la religión, sin ser capaces de dar soluciones a los grandes problemas en los cuales vive la gente de hoy. El Señor también hizo este milagro y lo hizo en sábado como propósito para condenar también la forma de cómo se estaba manejando la religión de aquel tiempo. Dios nos ayude, mis queridos. No importa la enfermedad que nosotros estemos viviendo, hay un sanador vigente que no ha colgado su diploma de sanador. Él sigue sanando, Él es el mismo de ayer,
Él es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Y Él es el que sana tu enfermedad. Él es el que te saca de la crisis, de la depresión, de la angustia, de la derrota y del fracaso. Él tiene para ti soluciones de vida, para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a reír. Deja de mirar al piso, deja de mirar el fracaso, la derrota, los malos recuerdos. Deja de vivir con una mentalidad de yo no puedo. Por favor, levántate en el nombre de Jesús y mira al cielo, porque tu destino es la eternidad. Amén. Tu destino es Cristo Jesús. Amén. Cambia la mirada, porque hoy el Señor te da todo para que lo hagas. Cierre sus ojos ahí donde está.